Bueno, muy buen día. Hoy vamos a continuar con la segunda entrega de la unidad número uno y corresponde a analizar las trazas de bot que se puedan generar con las funciones de transferencia empleando el software de MATLAB. Entonces, previo a esto, ustedes ya deben de tener el software de MATLAB instalado para poder analizar las funciones de transferencia que vayamos a ver en el transcurso del curso. Y bueno, en esencia, como les decía, en el software de MATLAB tenemos dos cajas de herramientas importantes para analizar funciones de transferencia y en lo que respecta a los sistemas de control analógicos y digitales. La primera caja de herramientas pertenece al grupo de procesamiento digital de señales y tenemos un grupo de cuatro comandos, cinco comandos que vamos a estudiar y a preparar en el software para poder obtener la respuesta en la frecuencia, en el dominio de la frecuencia de este tipo de sistemas o funciones de transferencia. Entonces, haciendo un pequeño recordatorio de lo que estábamos viendo en la entrega anterior, observábamos que si nosotros trabajamos en el dominio de la variable de Laplace, entonces para cambiarnos de dominio, que era el de la frecuencia, solamente bastaba con que en donde ustedes observaran en la función de transferencia la variable S, hacer un cambio de variable y en vez de S íbamos a poner la variable J omega que pues representa un número complejo, ¿no? Entonces, al hacer esto, al hacer este cambio, la función de transferencia ya se convertía a una función de transferencia senoidal. Entonces, cuando se aplica, pues precisamente esta transformación, lo que se obtiene cuando se evalúa un conjunto de frecuencias a esta función, pues bueno, se pueden obtener dos gráficas importantes en las trazas de bot. La primera gráfica es el módulo del sistema o la magnitud del sistema y el otro es el comportamiento de la fase de este sistema, ¿no? Entonces, para eso MATLAB tiene algunos comandos para poder obtener y graficar las trazas de bot. En realidad, cuando nosotros empleamos este grupo de cinco comandos o funciones dentro de nuestro script o guión, pues bueno, podemos obtener precisamente la respuesta en frecuencia de cualquier función de transferencia. Y pues aquí te los pongo, son los comandos más importantes de ese toolbox de procesamiento digital de señales, pues bueno, es el comando frecresp. Y pues una pequeña descripción de es que este comando es el que realmente obtiene la función, la respuesta en frecuencia de este sistema que nosotros pues estemos evaluando. El comando 2 es el TF y pues realmente este comando nos va a servir para poder definir la función de transferencia eh, empleando la variable S, ¿no? Ya que pues es un requisito fundamental para los comandos, este, para los comandos que se vayan a ocupar, que la función de transferencia esté descrita en la variable S, ¿no? Y a veces en muchas ocasiones, pues a veces no es tan necesario, simplemente debemos definir un vector con los coeficientes de nuestra función de transferencia, ¿no? El comando linspace, pues lo que nos va a servir es, nos va a generar un conjunto de números, o sea, el dominio, y nos va a servir para generar el rango de frecuencias con las cuales se va a evaluar la función de transferencia, ¿no? Los comandos 4 y 5, apps y angle,
son los necesarios para obtener y el módulo de la respuesta obtenida de lo que salga del comando FREC-RESP. Y el comando angle, pues bueno, va a obtener el ángulo o el argumento de los números complejos que salgan de la respuesta en frecuencia de esa función de transferencia. Entonces, repito, este grupo de 5 comandos, pues pertenecen al toolbox de procesamiento digital de señales. Ahora vamos a ver otra opción más. Tenemos el toolbox de control del diseño de sistemas de control. Y pues bueno, aquí tenemos dos comandos importantes. El primero es el comando bot y este comando, pues, y al igual que el comando del el FREC-RESP, pues bueno, este comando lo que hace es obtener la respuesta directamente ya te da la gráfica del módulo y la fase de la función de transferencia. Y lo único que necesita es simplemente darle la función de transferencia y el rango de frecuencias al cual desea evaluarse, ¿no? 2, hay un comando especial que se llama margin y este comando nos va a permitir más adelante estudiar o obtener el margen de ganancia y de fase del sistema y que estemos evaluando. Aquí cabe mencionar que pues el resultado va a ir marcado, el margen de fase y el margen de la ganancia, el margen de ganancia ya viene marcado en los resultados que te entrega el comando bot, en las gráficas que te entrega el comando bot. Y pues bueno, a continuación vamos a evaluar, a hacer uso de algunos ejemplos de estos comandos para que nosotros podamos evaluar algunas funciones de transferencia sencilla y ustedes puedan observar cómo es precisamente la operación de, pues de estos comandos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros utilizamos el primer comando, el primer grupo de funciones o comandos del toolbox de procesamiento digital de señales? Y en este ejemplo nos piden evaluar, por ejemplo, evaluar la función de transferencia GDS y obtener la respuesta en frecuencia de este sistema, ¿no? Definido por GDS, ¿no? Es 1 entre S cuadrada más 1.4 de S más 1. Entonces, observen que pues yo defino la función de transferencia como GDS, uso el comando TF y escribo lo que está en el numerador, que es un 1, coma, 1, y defino entre corchetes los coeficientes, los coeficientes del polinomio que está en la parte del denominador. Observamos que el comando, la constante o el coeficiente de la variable s cuadrada del polinomio de segundo grado es 1. Luego de ahí escribo precisamente 1.4, que es el segundo argumento de la variable s nada más, y el término independiente que es 1. Acto seguido, lo que hago es defino el grupo de frecuencias a los cuales yo voy a evaluar la función de transferencia que estoy queriendo definir, ¿no? O la que ya definí previamente. 2, lo que hago es, una vez que ya definí el, que yo ya definí mi rango de frecuencias a evaluar, pues bueno, ya utilizo el comando FREC-RESP. Simplemente los argumentos de esta función es, si ustedes se dan cuenta, es la función de transferencia y el dominio de frecuencias de prueba que yo le quiero evaluar a esa función de transferencia.
Acto seguido, una vez que ya fue evaluado la respuesta en frecuencia y almacenada en la variable y, pues bueno, basta con conseguir el módulo y la fase respectiva utilizando los comandos apps y el comando angle, en donde el comando apps, pues bueno, obtiene el módulo y el angle obtiene la fase el argumento, el ángulo de fase de un número complejo, ¿no? Y lo único que resta es utilizar los comandos básicos para poder graficar la respuesta en frecuencia. Aquí luego la aclaración que yo quiero mencionar es que, pues, precisamente, no está graficado en decibeles. Para eso hay que convertir la escala que tenemos en la parte del eje de las ordenadas, convertir esos valores que se obtuvieron a través del mod para obtener el módulo de la función, este, aplicarles aplicarles la escala logarítmica del 20 logaritmo, que es el decibel, ¿no? Por el momento nos vamos a conformar con que así podemos obtener la respuesta en frecuencia de los sistemas de control. Entonces, nosotros nos vamos a dirigir, vamos a pegar este código, vamos a copiarlo. Ujú. Vamos a copiar este código en nuestro software MATLAB. Y bueno, ya lo tenemos ahí pegado. Simplemente vamos a darle run, le damos run y nos va a generar automáticamente la respuesta en frecuencia, ¿no? Bueno, aquí estamos trazando lo que nos está entregando es los radianes, ¿no? La gráfica del ángulo, la fase de este sistema. Pero bueno, si nosotros lo queremos graficar, es que le ponemos un breakpoint y lo volvemos a graficar. Entonces, eso es la parte del módulo. Ujú. Ok, no se ve, a ver, se los voy a mostrar. Y pues ahí estamos observando precisamente la gráfica del módulo o la magnitud de la respuesta en frecuencia de esa función de transferencia. ¿Ok? Entonces así es como se hace, así es como se emplean esos comandos. Este,
para poder obtener la respuesta en frecuencia del sistema. Y es un ejemplo sencillo de esto, ¿no? Ahora bien, vamos a regresar a nuestra diapositiva. Ahora vamos a usar otro segundo comando del toolbox de procesamiento de señales y vamos a ocupar la misma, la misma función de transferencia que estamos mostrando aquí. Y pues bueno, el ejemplo número 2 nos pide emplear la función de transferencia GDS y obtener la respuesta en frecuencia, pero ahora empleando el comando FREX. La función de transferencia sigue siendo la misma del ejemplo anterior. Y bueno, nosotros vamos a definir la función de transferencia ahora haciendo el script directamente, pero ahora tecleando en la línea de comandos de MATLAB para poder graficar la respuesta en frecuencia de ese sistema. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Me voy a dirigir a MATLAB otra vez. Voy a irme a MATLAB. A ver, permítame. Ya estoy en MATLAB y lo que voy a hacer es definir la función de transferencia, ¿no? Ok, lo que hago es FREX, utilizo el comando FREX y defino la función de transferencia. En este caso tiene como coeficientes 1 más 1.4, la misma función. Y una vez que ya la tengo escrita, le doy Enter y me aparece automáticamente la respuesta en frecuencia de ese sistema y ese comando me da esta función de transferencia que está aquí definido por la figura 1. Ok, ahí se las estoy mostrando. Esa es la salida de ese comando. Y vean ahí que en la parte de arriba me está sacando, estamos obteniendo la magnitud de la respuesta en la frecuencia de esa función de transferencia y me está sacando la fase, la respuesta en la fase de esa función de transferencia. ¿Para qué frecuencias de prueba? Para 1/10, para 10 a la 0, que es 1, y para una frecuencia de 10 radianes sobre segundo. Aquí hacemos la aclaración, es una aclaración importante. La frecuencia angular está medida en radianes sobre segundo. Y la magnitud, pues ya te la está dando, aún no estamos empleando la escala en decibelios. Pero bueno, esta gráfica que estamos aquí observando es precisamente la respuesta en magnitud. Y lo que estamos obteniendo o lo que estamos visualizando gráficamente es que este sistema está presentando eh, desde la frecuencia, con un valor de punto 1 o de 1/10 hasta la frecuencia que tiene
de corte o la frecuencia de esquina, está empezándose a caer la magnitud, el valor o la magnitud de la señal que estamos recibiendo a la salida y está perdiendo amplitud. Entonces vean que esta señal se va haciendo tan chiquita cuando llega a cambiar la señal de frecuencia, la señal de entrada a una frecuencia angular de 10 radianes sobre segundo, entonces el sistema le está bajando la amplitud a la señal de salida tan pequeña como el valor que indica aquí en la respuesta en frecuencia del módulo de esa función de transferencia. ¿Ok? Pues espero y se entienda lo que es la respuesta en frecuencia de ese sistema, ¿no? Y en definitiva, pues eso es emplear precisamente el grupo de comandos de un toolbox y de otro toolbox del toolbox de procesamiento digital de señales o bien el toolbox de diseño de sistemas de control. Nosotros vamos a estar utilizando el comando frecuentemente frex y el comando boot y del toolbox de control. ¿Ok? Ahora bien, en otro ejemplo, tenemos otra función de transferencia diferente. En el ejemplo número 3 nos piden emplear la función de transferencia GDS y obtener la frecuencia, la respuesta en frecuencia, pero ahora empleando el comando bot que está dentro del diseño de sistemas de control. ¿Ok? Y la función de transferencia respectiva, pues bueno, es GDS, es esta, es 9 sobre S cuadrada más 1.5 de S más 9. Entonces, esa función de transferencia nos da este resultado, ¿no? Ahí ya está marcado en decibeles y la respuesta en frecuencia pues está marcado en grados, ¿no? Y en el eje de las abscisas seguimos el rango de frecuencias que se está evaluando es de 1 sobre 10 radianes sobre segundo hasta 10 a la 2 radianes sobre segundo, que sería que 100 radianes sobre segundo. ¿Ok? Bueno, pues en general es así se define, así se utilizan estos comandos y pues espero que les haya gustado y se haya entendido. Dudas o aclaraciones, pues lo vamos a ver en la entrega, precisamente en la clase de realimentación o de retroalimentación en la semana correspondiente, ¿no? Nos vemos y pues hasta la próxima. Espero les haya gustado.